vamos a dar inicio a la reflexión que tenemos para esta mañana en la palabra del Señor. Quiero recordarles que vamos a seguir con el estudio del capítulo 6 del libro de Romanos. De tal forma que les pido en el nombre del Señor que preparen el pasaje. Ya vamos a leer los versículos que en esta mañana vamos a estudiar. Antes, hermanos, queremos enviar un saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo primeramente, pero también en nombre de esta iglesia local, de manera especial a los hermanos que nos ven a través de la internet, a través de las redes sociales. Gracias, hermanos, por su cortesía, gracias por su interés de estudiar la palabra del Señor. Es mi deseo inmenso que el Señor le bendiga por medio de su santa palabra. También expresamos nuestra gratitud en nombre de los ancianos de la iglesia, de los líderes y de toda la congregación, a los hermanos que nos apoyan también con este ministerio. Ustedes pueden ver pues que aquí está el fruto del esfuerzo de todos y estamos haciendo pues lo que Dios nos manda a hacer, como es predicar el evangelio. De tal forma que, gracias hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio, hermanos, a la reflexión bíblica para esta mañana. Pero yo, antes de arrancar con el tema específico para esta fecha, quiero hacer un breve recordatorio acerca de lo que estudiamos el domingo anterior. En el tema del domingo anterior nos enfocamos de manera especial en el pasaje de Romanos, el capítulo 6, y revisábamos el versículo 3 específicamente. Aunque leímos el versículo 2 dice: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, en alusión a ese principio de la muerte al pecado, pues hablábamos de ello, de nuestra condición con relación al pecado. Y recordábamos, hermanos, que en la Biblia la palabra muerte no quiere decir exterminio eterno, más bien quiere decir separación. Por eso dijimos que cuando dice Romanos capítulo 6, el versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado, la idea teológica es que estamos separados del pecado. Eso lo dijimos el domingo. Pero siento que el énfasis mayor lo pusimos en lo que dice el versículo 3. De hecho, así fue. El versículo 3 del capítulo 6 de Romanos dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahí hacíamos un énfasis bastante amplio con relación a la palabra bautismo. Decíamos, hermanos, que nuestra tradición religiosa nos hace pensar, siempre que mencionamos la palabra bautismo, pensamos en agua. Eso es lo que decíamos el domingo. Sin embargo, pienso que con suficiente referencia bíblica vimos que no necesariamente bautismo tiene que ver con agua. De hecho, el versículo 3 del capítulo 6 de Romanos, ese bautismo no tiene que ver con agua.
De ahí que explicamos y sacamos esta conclusión, de que el significado original de la palabra bautismo o de bautismo es identificación. Y poníamos, hermanos, el ejemplo del primer siglo. ¿De dónde se desprende eso de bautismo? ¿Cuál es el origen de la palabra bautismo? Explicábamos de que cuando una prenda o una tela se sumergía en un líquido de un color especial o específico, la prenda se impregnaba de ese color. ¿Ah? Quizás era una prenda blanca, pero cuando se sumergía, por ejemplo, en un líquido azul, la prenda se volvía azul. Eso quiere decir de que la prenda se había identificado con el color que había pues adquirido. A eso se refiere, o ese es el significado específico de la palabra bautismo. Quiere decir identificarse con o unirse a. De tal forma, hermanos, que cuando dice en el versículo 3 de Romanos 6, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, y allí ya podemos hacer una aplicación, la iglesia que ha sido bautizada en Cristo Jesús, o que nos hemos identificado con Cristo Jesús, porque la iglesia, hermanos, nosotros los creyentes, cuando pusimos nuestra fe en Cristo Jesús, es como que nos sumergimos en Cristo Jesús y nos identificamos con Él. Ahora, ¿cuál es el resultado de habernos identificado con Cristo? Ahí lo dice el versículo 3 en su segunda parte después de la coma. ¿Qué pasó por habernos bautizado en Cristo Jesús? Dice después de la coma, hemos sido bautizados en su muerte. Eso es lo que tenía. Y eso es lo que yo quiero mencionar como un antecedente para que todos podamos encontrar sentido a lo que vamos a decir al tema de hoy. Ahora, ¿cómo se llama el tema de este día? Se llama nuestra vida nueva en Cristo. Así se llama el tema de este día. El tema de este día se llama nuestra vida nueva en Cristo. Y quiero duplicarles, hermanos amados, que leamos Romanos capítulo 6, desde el versículo 3 hasta el versículo número 10. Yo voy a leer, lo voy a hacer rápido, porque después nos vamos a detener en algunos versículos ahí. Hermanos, no les quiero molestar, pero si a ustedes les parece bien para leer el pasaje, porque son como 8 versículos, nos ponemos de pie, voy a leer rapidito y después nos sentamos y así aprovechamos de descansar, hermanos, porque vamos a estar sentaditos pues por lo menos unos 30 minutos. Entonces dice Romanos capítulo número 6, versículos del 3 hasta el número 10. Nuestro tema, nuestra vida nueva en Cristo. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Yo tengo, hermanos, un propósito específico para esta mañana. Y quiero una vez más que subrayemos o que repasemos el tema de nuestra identificación
de la identificación del creyente con la muerte, con la sepultura y con la resurrección de Cristo. Esta identificación con Cristo nos ha liberado, hermanos. Oiga, nos ha liberado legalmente del derecho que tenía la naturaleza pecaminosa de reinar como el amo del creyente. Estoy pensando, hermanos, en el significado de bautismo, como ya lo compartimos. Identificarse con. Fíjense, hermano, que en el mundo de la política, quizás se puede uno ilustrar un poquito. Ustedes saben que, yo no sé, hermano, si en todo lugar, pero al menos he visto que en Latinoamérica los grupos políticos o los partidos políticos tienden a elegir un color, ¿verdad?, que los identifique. ¿Ah? Y sus prosélitos, es decir, sus seguidores, quienes se inclinan por el X partido, andan de ese color. Y el que anda del color del partido de su predilección se identifica con ese grupo político. Se me ocurre, hermanos, traer esta ilustración a cuenta. Pues nosotros, hermanos, nos identificamos con Cristo. Nos identificamos con su muerte, nos identificamos con su sepultura y nos identificamos con su resurrección. Ahora, yo quiero que nos concentremos primeramente en el versículo número 3 del pasaje que hemos leído, del capítulo 6 de Romanos. Ese versículo es un versículo, hermanos, fundamental. Y quiero que pensemos en el primer verbo que aparece en el versículo 3, que es el verbo sabéis. Exacto, ahí está. El apóstol Pablo le pregunta a los creyentes de la iglesia en Roma: ¿o no sabéis? Es que, hermano, es fundamental que sepamos esta verdad. Como lo dijimos en la presentación de la bebé, no hay ningún artilugio o no hay ningún misticismo en lo que hemos hecho. No. Si lo que hicimos fue orar, pero la niña ni los padres no han sido investidos con ningún poder sobrenatural. Aquí, hermanos, la responsabilidad, como ya lo dijimos, está siempre que los padres tienen que enseñar la palabra de Dios a la bebé. Tienen que dar un buen ejemplo a la bebé, para que la bebé crezca en el temor del Señor. Ahora, digo esto para que entendamos, hermanos, o que nos quede estampado en nuestra mente, que cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 3, ¿o no sabéis? Eso de saber es fundamental en la iglesia. Tenemos que saber lo que el apóstol Pablo nos está presentando. Tenemos que saber, tenemos que estar conscientes. Tenemos, hermanos, que tener conciencia, conocimiento de la lección o de la enseñanza que el apóstol Pablo nos está dando. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo nos dice que debemos de saber? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, y ahí está la palabra bautizado. Aquí bautizado, ya lo dijimos, hermano, quiere decir identificado. Cuando nosotros creímos en Cristo, nos identificamos con Cristo. Y él dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Y dice allí, hemos sido bautizados en su muerte. Identificado puede traducirse o significa también unidos. Hemos sido unidos con Cristo en su muerte también. Ahora, hagamos una breve aplicación. La identificación con Cristo, oiga, hermanos, la identificación con Cristo, el habernos identificado con Cristo,
ha roto la relación amo-esclavo de la naturaleza pecaminosa con el creyente. Y esto ya lo dijimos, pero es necesario que lo repitamos, hermano. Ya nosotros no tenemos ninguna obligación con nuestro antiguo amo. ¿Quién era nuestro antiguo amo? La naturaleza pecaminosa. ¿Tenemos todavía la naturaleza pecaminosa? Sí. Sí. ¿La vamos a seguir teniendo mañana? Sí. Ahí va a estar. Pero ya no es nuestro amo. Cuando nosotros no habíamos puesto nuestra fe en Cristo, era nuestro amo. Gobernaba en todo nuestro ser. No había nadie que le estorbase. Pero cuando nosotros pusimos nuestra fe en Cristo, la Biblia nos enseña que fuimos sellados con el Espíritu Santo. A partir de ese momento, ya la naturaleza pecaminosa hubo algo que le estorbó. ¿Y qué fue? El Espíritu Santo. ¿Ah? En ese momento, nosotros ya dejamos de ser esclavos de la naturaleza pecaminosa y nos convertimos ahora en los esclavos del Espíritu Santo. Y ya la naturaleza pecaminosa no es la que nos gobierna. No, ya no. Ahora bien, hermanos, quiero que recordemos esto. Nosotros nacimos identificados con el pecado. ¿Sí? Nacimos identificados con el pecado. Nacimos en Adán. Eso es lo que la Biblia nos enseña en Romanos. ¿Y yo cómo voy a hacer para enseñar otra cosa? La bebé ya tiene con ella la naturaleza pecaminosa. No me extrañaría que los padres me digan que ya le araña la chichita a la mamá o que le tira la pachita. Y si no se la tira, ya se la va a tirar. Es que ya está marcada con la naturaleza pecaminosa. Nacimos con ella. Nos identificamos con la naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿cuál es la única forma o la única fórmula que podemos cambiar esa sentencia de nacimiento? Cambiar de identidad. Necesitamos cambiar de identidad. ¿Y cómo se cambia de identidad? Cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Amén. ¿Verdad? Allí se cambia de identidad. Por eso lo repetimos una vez más, hermano. ¿Qué es lo que el hombre necesita cambiar? Alguien que no conoce a Cristo necesita cambiar su forma de vida, necesita cambiar sus costumbres, necesita cambiar sus hábitos diarios. En realidad, hermano, lo que la persona necesita cambiar es su identidad. Como dijimos el miércoles en el estudio, lo que la persona necesita cambiar es su destino. Ya el Espíritu Santo se va a encargar de cambiar sus costumbres, de cambiar sus gustos, de cambiar su diario vivir. Alguien me decía, mire hermano, pero yo conozco gente buena. Gente moralmente buena. Yo lamento decirle, hermano, que de acuerdo al capítulo número 2 del libro de los Romanos, que la salvación no es cuestión de moral. No. Bueno, yo tuve un buen compañero de estudio. Cuando yo estaba pequeño, yo iba a la escuela, hermanos. Yo, como ya les he explicado, que mi procedencia es un hogar pobrecito. Mi mamá pues no tenía para ponerme alguna comidita. Y todavía no había la bendición que ahora los niños en las escuelas les dan arroz, les dan de comer, les dan comidita. Antes no. Yo con el pancito que me comía, con la tortillita que me comía, con eso iba y tenía que aguantar todas las 5 horas que estábamos en la escuela. Pero yo tenía un compañero que era muy bueno. Se llamaba Rudy. ¿Ah? Un muchachito que iba a 2º grado igual mío. Yo recuerdo que la mamá de Rudy le ponía 2 guineos a Rudy. Le ponía uno para él y uno para mí. Le ponía 2 pancitos. Le ponía uno para él y uno para mí.
Alguien podría decir, ¿y Rudy? ¿Ah? ¿Acaso Rudy no tiene naturaleza pecaminosa? ¿Cómo no? Es que no es cuestión de moral. Por eso es que insistimos, hermanos, que por más que digan en la escuela que el lunes cívico, que los valores, no es cuestión de moral. La gente sigue necesitando la presencia de Cristo. La gente con toda y su bondad y su misericordia sigue necesitando la presencia del Señor Jesucristo. ¿Ve? No es cuestión de filantropía. Yo conozco, bueno, al menos en las noticias, yo oigo de gente que da, gente dadivosa, filántropos. Tienen tanto, hermanos, que abren hospitales, abren obras de beneficencia, y esa gente tendrá naturaleza pecaminosa, sí. ¿Necesitará a Cristo? Sí. ¿Ah? ¿Qué dice Romanos 3:23? Y como estamos cerquita, ¿verdad? Solo le damos vuelta a la hojita y 3:23. ¿Qué dice el clásico pasaje de Romanos 3:23? De la moral y de la filantropía, y que se pretenda ganar el favor de Dios con ello. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Yo qué puedo hacer para componer ese pasaje, hermano? ¿Qué dice Isaías 64:6? Un pasaje que todos los hermanos lo conocen. Isaías 64:6. Mire qué pasaje más tremendo. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia, ¿cómo dice, hermano? Como trapo de inmundicia. O como suciedad. Mire, como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ya hemos explicado lo que es el trapo de inmundicia, o lo que era el trapo de inmundicia. Ya lo hemos explicado eso. ¿Qué dice el Salmo capítulo número 51? Por eso le decía que la bebé, hermanos, los bebitos ya nacen con esa sentencia desde el vientre de la mamá. ¿Qué dice el rey David en el Salmo capítulo número 51 con relación al pecado con el que nacemos? ¿Qué dice Isaías 51 y el versículo número 5? Sí, Salmo 51, 5. Esta es la confesión del rey David. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahí está. Y podemos seguir, hermano, buscando más pasajes que nos enseñen con lujo de detalle de que la naturaleza pecaminosa ahí ha estado, aquí está y aquí estará. Pero ¿quién ofusca la obra de la naturaleza pecaminosa? El Espíritu Santo. El día que usted pone su fe en Cristo, usted es sellado con el Espíritu Santo, y ya su amo ya no es la naturaleza pecaminosa. Ahora bien, hermano, Romanos capítulo 6, los versículos que hemos leído del 3 al 10, trata con el tema del segundo tiempo de la salvación, que ya lo estudiamos. Hermano, cada tema que vamos estudiando lleva sistematicidad, lleva relación, está enlabonadito con lo que viene después. ¿Qué dijimos en los tres tiempos de la salvación? Bueno, que en el pasado, hermano, fuimos justificados. En el presente somos santificados, y en el futuro seremos glorificados. Ahora, Romanos 6, desde el 3 hasta el 10, trata del segundo tiempo de la salvación. Trata de la santificación. De eso trata. Por eso nadie puede argumentar que la gracia nos permite vivir como nos dé la gana. No. El Señor nos manda a que santifiquemos nuestra vida. El Señor nos manda a que la palabra y el Espíritu Santo santifica la vida del creyente. Y de eso trata Romanos capítulo 6. Por eso, hermanos, yo les dejo una tarea en el amor del Señor. Lea y empápese de Romanos capítulo 6. Todo el pasaje. Y si usted puede, hermano, si usted es de esas personas que tienen mente fotográfica, apréndaselo, memoríceselo. Va a ver cuánta bendición le va a traer. Romanos capítulo 6. La gracia de Dios, hermanos, puede salvar al creyente del poder del pecado en su vida.
Porque ya lo explicamos. De que el primer tiempo de la salvación, la justificación, en la justificación Dios nos libra de la pena del pecado. En la santificación Dios nos libra del poder del pecado, y en la glorificación Dios nos librará de la presencia del pecado. Ahora, vamos a seguir. Necesitamos hablar, hermanos, un poco acerca del bautismo en agua y del simbolismo que este representa. Y pues allí tenemos el pasaje, que es el pasaje que estamos estudiando. Vamos a concentrarnos un poquito en el tema del bautismo en agua. Quiero recordarle esto, recordarle nada más. Usted sabe estas cosas, hermano, pero no está malo recordar. Vamos a ver algunas cosas que el bautismo en agua no hace, pero sí vamos a recordar algunas cosas que sí hace. Por ejemplo, yo quiero recordarle esto. ¿El bautismo en agua no salva? No. El bautismo en agua, el rito del bautismo en agua no salva. Ese es un precedente bíblico. Usted me preguntará, ¿y de dónde sacamos eso? De la Biblia. Yo le pregunto, ¿y el ladrón que cuando murió inmediatamente pasó al paraíso, cuándo se bautizó? No se va. Él se identificó con Cristo porque creyó en Cristo, pero no se bautizó. Pero Cristo le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy le dijo, correcto. Hoy le dijo. Eso nos ayuda, hermanos, a concluir que el bautismo en agua no salva. Hermano, no permita que nadie, que ningún religioso, hermano, ninguna persona que tiene algún error religioso le vaya a venir a conturbar a usted su convicción. Mire, hay grupos religiosos poco informados que creen que el bautismo es para salvación. No, la Biblia no dice eso. No enseña la Biblia que el bautismo sea para salvación. El bautismo en agua. 1, el bautismo en agua no salva. 2, el bautismo en agua no santifica. No santifica el bautismo en agua, hermano. Por favor. No hay ningún acontecimiento paranormal cuando una persona se bautiza en agua. No hay ningún acontecimiento místico, sublime. No hay nada de eso. No. Como ya lo hemos dicho, hermanos, hemos llegado a un tiempo, la iglesia está pasando por una etapa, hermanos, en donde a la gente lo que quiere ver son experiencias, son manifestaciones místicas. La gente como que está interesada, hermano, en ver situaciones, experiencias del más allá. Se ha hecho bien popular eso en las iglesias. Yo no sé, hermanos, que los predicadores hablan de una risa santa, que los predicadores hablan, hermano, de experiencias que se dan en las congregaciones con derroches de desorden, diría yo, hermano. El bautismo no es para eso. El bautismo no santifica. El bautismo no nos hace más espirituales. No nos hace más espirituales el bautismo. Ahora, ¿qué es lo que hace el bautismo? El bautismo es una oportunidad, hermano. El bautismo en agua es una oportunidad para dar testimonio público de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Eso sí hace el bautismo. Es una oportunidad para dar testimonio público de nuestra fe en Cristo. Cuando nosotros somos salvos, al poner nuestra fe en Cristo, a través del bautismo nosotros damos testimonio público. Pero también el bautismo, hermanos, es una ilustración de nuestra identificación con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo así? El bautismo en agua sirve como un simbolismo. Por esto, miren. Y por eso es que el bautismo, la práctica del bautismo es por inmersión. Es decir, en una porción de agua donde hay agua. Por esto, miren. Cuando el creyente se sumerge,
Eso simboliza la muerte de Cristo. Cuando el creyente se sumerge, eso simboliza la muerte de Cristo. Ahora, cuando el creyente se levanta del agua, eso simboliza la resurrección de Cristo. Yo quiero mencionar, hermanos, 3 cosas que dice Romanos capítulo 6 con relación a esto. Partiendo de Romanos capítulo 6 y el versículo 3. Pero vamos a revisar los versículos que tenemos ahí cerquita. Hay 3 cosas ahí, hermano, que se dice con relación a nuestra experiencia y nuestra identificación con Cristo. Oiga esto. Cada creyente ha sido identificado con Cristo en 3 sentidos. ¿Cómo así? Hermanos, debemos de saber esto, como dice el versículo 3 de Romanos 6. Debemos de estar conscientes de esto. Debemos de conocer esto. ¿Qué es lo que debemos de saber? Que cada creyente ha sido identificado con Cristo en 3 sentidos. Primero, hemos sido identificados con Cristo en su muerte. ¿Ve? En su muerte. ¿Qué dice Romanos capítulo 6, versículo 3 en la parte final? La parte final. Dice, exactamente, ahí lo dice. Hemos sido bautizados en su muerte. Ahora, ¿en qué sentido hemos muerto? Por eso le dijimos, hermanos, mire qué interesante es el significado de las palabras. Muerte no quiere decir exterminio definitivo. No, muerte quiere decir separación. Y ya lo explicamos, hermano. El domingo anterior decíamos, mire, que el apóstol Pablo explica en Tesalonicense, a la iglesia en Tesalónica, el apóstol Pablo le explica a los hermanos que el ser humano, nosotros, somos seres tripartitos. ¿Ah? Que tenemos alma, que tenemos espíritu y que tenemos cuerpo. Eso lo explica Pablo en Tesalonicense. Tenemos alma, lo que se llama psique. Tenemos espíritu, lo que se llama neuma. Y tenemos cuerpo, lo que es el soma. ¿Qué pasa cuando nos morimos físicamente, que nos llevan al cementerio? Se separa el espíritu del cuerpo. ¿Verdad? Una separación. Ahora, cuando dice Romanos capítulo 6, el versículo 3, la última parte que ya lo leímos, de que hemos sido bautizados en su muerte, ¿en qué sentido? Pues sí, como nos hemos identificado con Cristo en su muerte, hermanos, hemos sido identificados con Cristo en su muerte. Yo no me identifico con nadie, hermano. Con nadie de esta tierra. Hermanos, quiero decirles esto. Mira. Tal vez solo para ampliar la idea de lo que estoy tratando de decir. Yo puedo tener mis preferencias políticas, y las tengo. Sí, cuando a mí me convocan, las gentes que hacen eso me convocan, yo voy, yo cumplo con mi oficio ahí, con lo que tengo que hacer. Tengo mis inclinaciones, pero no me identifico con ningún grupo. No, yo no me identifico con ningún grupo. Difícilmente usted me va a ver con un color, más hermano, y gritando en la calle. No, yo no. No me identifico con ningún grupo. ¿Sabe con quién me identifico yo? Con Cristo. Por eso estoy aquí. Tengo mucho que hacer en la casa. Tengo trabajo atrasado. Tengo cosas que hacer. Tengo trabajo que hacer. Pero como me identifico con Cristo, aquí estoy. Las demás cosas que espero. Si hay tiempo bueno y si no, pues hay que otros las hagan. Pero yo me identifico con Cristo. Primero me identifico en su muerte. Ahora, en su muerte física, no. En su muerte metafísica, no. ¿Saben en qué sentido nos identificamos en su muerte? Hemos dejado de ser el mismo tipo de personas que éramos antes de ser salvos.
ya no somos lo mismo. Ya no somos lo mismo. Y mire que la misma gente da testimonio de eso. ¿Ah? La misma gente da testimonio de que ya no somos iguales. ¿Ah? La misma gente sabe que ya no compartimos sus gustos, ya no vamos a donde solíamos ir, ya no gastamos nuestro tiempo en las cosas que antes lo malgastábamos. Ya no. Hemos dejado de ser el mismo tipo de persona. ¿Ah? Hermano, quizás usted no se da cuenta, pero usted ya no es la misma persona que era antes. Ya no. Porque hemos muerto con Cristo. Estamos identificados con Cristo. Hemos sido regenerados. ¿Qué quiere decir la palabra regenerado? La regeneración es lo mismo que el nuevo nacimiento. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a un hombre muy conocedor de la ley? ¿Qué le dijo Cristo a un hombre con relación al nuevo nacimiento? En el capítulo 3 de Juan, en el versículo 3, le dijo Cristo así a un hombre, mire. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es lo que Cristo le está diciendo? Es un requisito nacer de nuevo. Es un requisito la regeneración. Lo que nosotros hemos experimentado. Al morir con Cristo, obviamente como morimos, hemos nacido de nuevo. Pero eso es para el otro puntito que ya vamos a llegar. Hermanos, antes éramos un viejo hombre. Estábamos en Adán y estuvimos esclavizados a la naturaleza pecaminosa. Éramos esclavos de la naturaleza pecaminosa. Teníamos compulsiones y no podíamos, hermanos, soltarnos de esas compulsiones. Yo le he explicado a usted, mire hermano, yo le he explicado cómo yo batallé con ese problema del cigarrillo. Yo batallé con esa desgracia del cigarrillo. Cuando yo estudiaba bachillerato, yo era fumador. Hermano, y qué tremendo el pecado, hermano. Que mire, el pecado, hermano, eventualmente nos hace cómplices del pecado. Mi mamá sabía que yo fumaba. ¿Y sabe qué hacía mi mamá? Yo no lo hago por culparla, hermano. Es la desgracia del pecado. Yo no estoy señalando a nadie. Estoy señalando la desgracia del pecado. ¿Sabe qué hacía mi mamá? Me daba pedacitos de cigarro. Sí, para quitarme la tremendo. Y yo quería dejar, hermano. Yo decía, este es el último cigarrillo. Y cuando menos acordaba, estaba en la misma desgracia. ¿Pero por qué me pasaba eso? Porque era esclavo de la desgracia. No tenía alguien más que me gobernase. Diferente a lo que pasa hoy. Que el Espíritu Santo, hermano, somos esclavos del Espíritu Santo. Hermano, la gente es esclavo de la desgracia. Y a veces justifican el pecado. Estaba recordando, hermano, una biografía bien interesante. Bien tremenda la ilustración. Se lo comentaba a mi esposa. A mí me gusta oír una canción en el tiempo de Navidad que es linda la canción. A mí me gusta oír esa canción y yo la escucho porque me gusta. Es una canción que canta un hombre de color que se llama Nat King Cole. Y he leído la biografía de Nat King Cole, un moreno, que tiene una voz graznante. Es una voz graznante la de ese hombre. Y en la biografía de ese hombre, yo leí que él era un adicto al cigarrillo. Específicamente a una marca de cigarrillo famosa en los Estados Unidos. Un cigarrillo de lo que le llaman mentolado, que es un cigarrillo que trae sabor a mentol. Bueno, dice la biografía de este hombre que se fumaba 4 cajetillas de cigarrillo diarios. Y dice su dato biográfico de que antes de ir al estudio de grabación se fumaba varios cigarrillos uno tras otro porque él decía que sentía que su voz emergía mejor
después de fumar esa cantidad de cigarros? Si mal no recuerdo, ya por el año 1962, él sintió un dolor fuerte en la espalda. Aparte de que comenzó a perder peso, mucho peso. Y eso lo hizo de que tuviera que ir, le hizo caso a los amigos y fue donde el médico, para que le encontraran un cáncer avanzado e irreversible. A los 45 años, partió a la eternidad. Es que el pecado, entre otras cosas, engaña, hermano. El pecado a la gente le hace sentir que se siente bien, ¿verdad? Que se siente con más valor. Siente, ¿verdad? Que con la experiencia pecaminosa puede quizá hacer las cosas que no hace. Se siente con más valor, con más ánimo. Es la mentira del pecado. Ahora, qué linda nuestra experiencia. Como nosotros hemos sido regenerados, hemos sido nacidos de nuevo. Somos una nueva criatura en Cristo. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 17? Sí. ¿Qué dice el pasaje famoso de 2 Corintios 5, 17, hermano? De manera, dice, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí, las cosas viejas pasaron, dice, y aquí todas son hechas nuevas. Nuestros lugares ya no son los mismos, nuestros gustos ya no son los mismos. Eventualmente las amistades ya no son las mismas, hermano. Yo tuve un amigo de chiquitillo, de chavalito, con el cual yo fumaba. Y nos separamos durante muchos años, porque él se fue. De repente vino. Y cuando yo oí que aquí andaba fulano, yo me puse contento porque lo iba a saludar. Y cuando llegó a la casa, hermano, yo cometí el error de que le abrí mis puertas. Y llegó con una lata de cerveza y con un cigarrillo. Y en ese ranchito nunca había entrado nadie con una cosa de eso. Y me ofendió cuando se dio cuenta que yo era creyente. Me ofendió. Bajo la condición de él, bajo su condición, ya no podemos ser amigos. No. Si él quiere que yo sea, no tiene derecho sobre nosotros el pecado. Ahora, por eso es, hermano, y yo regreso a lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis? Es necesario que sepamos estas cosas, hermano. Es que esto no es arte de magia. Esto no es un principio místico. Esto es cuestión de conocimiento, de tener conciencia de ello. De eso se trata, de saber. Ahora, esa es la primera parte. Cada creyente ha sido identificado con Cristo en tres sentidos, digamos. Primero, en su muerte, lo que acabamos de ver. Segundo, en su sepultura. Romanos capítulo 6, versículo 4, la primera parte. ¿Qué dice el versículo 4? Exactamente, porque somos, ¿qué dice? Sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Por qué dice? Por el bautismo. Por eso le expliqué, hermano, que el bautismo en agua es un símbolo. Cuando a nosotros nos sumerge el pastor en el agua, eso significa la sepultura. Somos identificados con Cristo en su muerte y también en su sepultura. En su muerte porque estamos separados del pecado. Ya el pecado no nos gobierna. Yo le doy gracias a Dios, hermano, por los jóvenes que han nacido en hogares cristianos. Qué lindo. Que no han contaminado sus cuerpos. Qué lindo que un joven nazca en un hogar cristiano en donde sus padres le dan un buen ejemplo. ¿Ve? En donde observan a sus padres que se tratan bien, que tienen armonía. Qué lindo. Qué bueno. Que el joven en un hogar cristiano no ha tenido que sumergirse a la experiencia del pecado. Qué bueno eso, hermano. Jovencito, qué bendición. Que su cuerpo está limpio. Que su cuerpo está puro.
que su cuerpo no se ha contaminado. Qué bueno eso. Yo no tuve esa bendición. Ahora, los creyentes, por el bautismo en agua, nos identificamos con Cristo, o es un símbolo de su sepultura. ¿Qué dice ahí mismo el versículo 4, la última parte, y el versículo 5? Dice así: así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, exactamente, mire qué va a pasar, hermanos, así también lo seremos. ¿En qué dice? En la de su resurrección. Qué lindo eso. Y pasamos a la parte número 3. No solamente los creyentes hemos sido identificados en la muerte de Cristo, en su sepultura, sino que también hemos sido identificados en su resurrección. Porque ahí lo dice el versículo 4 en la parte final y el versículo 5. Leámoslo nuevamente. Dice el versículo 4 en su parte final: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, exactamente, obviamente, así también lo seremos en la de su resurrección. Hermanos amados, no olvidemos esto, miren, de que antes de ser salvos estuvimos separados de Jesucristo. Antes de ser salvos estábamos separados de Cristo. No teníamos nada que ver con Cristo. Pero en el momento que pusimos nuestra fe en Cristo, fuimos identificados con Cristo. ¿Y qué pasa ahora? Ahora Dios nos ve en Cristo. Recordemos eso. Ahora Dios nos ve en Cristo. Recordemos que hablamos de nuestra posición en Cristo. Nuestra posición en Cristo, hermanos, nos hace ver delante de Dios como justificados. Porque Dios nos ha justificado. Él puso su justicia, la justicia de Cristo, sobre nosotros. Usted sabe, hermano, que una de las cosas que hace el diablo es acusar a los creyentes. El diablo acusa a los creyentes. Pero luego, hermanos, ahí viene el Señor y nos defiende. Y dice que nosotros hemos sido justificados. Y ya la culpa que el diablo nos quiere poner ya no tiene ningún efecto sobre nosotros. Por eso decimos, fuimos identificados con Cristo y ahora Dios nos ve en Cristo. Y la muerte con que Cristo murió, ahora Dios la ve como nuestra muerte. La sepultura que Cristo experimentó, ahora Dios la ve como nuestra sepultura. La resurrección que experimentó Dios la ve, que experimentó Cristo, Dios la ve como nuestra. En conclusión, hermanos, ahora somos una nueva criatura en Cristo. Oiga esto: co-crucificados, co-sepultados, co-resucitados en Cristo Jesús. Eso ha pasado con nosotros. Pero ¿qué dice Romanos que tenemos que hacer con esto? Debemos de saberlo. Debemos de saberlo. Debemos de saberlo. Que hemos sido identificados con Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Ya no tenemos por qué obedecerle al pecado, hermanos. Somos libres en Cristo. Usted recuerda cómo era la experiencia, hermanos, de los esclavos antes. Un esclavo, hermano, no tenía libertad de actuar por su propia voluntad. Un esclavo estaba sometido a la voluntad de su amo. Pero Cristo vino y nos redimió. Mire, la palabra redención tiene que ver con eso. Es como cuando alguien va al mercado de esclavos. Y supongamos que yo tengo un esclavo, es de mi propiedad. Pero usted llega y me dice, voy a comprar este esclavo. Y usted me paga
por ese esclavo, yo recibo el dinero y usted se lleva el esclavo. A eso se le llama redimir. ¿Y qué hace usted con ese esclavo? Lo deja en libertad, que es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Fíjate que una vez, miren, con esto voy a terminar. Una vez una señorita, una mujer muy linda, era esclava de un hombre malo, grosero, hermano, grosero, áspero, tosco, malvado. Y un hombre la vio que la tenían allá en el mercado de esclavos. Y le dijo el hombre, vendeme la esclava. Y aquella mujer se enojó, porque era una mujer muy hermosa. Se enojó y la esclava lo insultaba a aquel que la quería comprar. Lo insultaba al hombre, molesta con aquel hombre. Le lanzaba injurias, le lanzaba insultos. Pero el hombre con todo y eso la compró. Y se la llevó para una oficina. Y en la oficina le extendieron un documento. Y se lo dio a la muchacha. Tómalo, esta es tu libertad. Andate. Y la mujer lloraba de agradecimiento. Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hermanos, tenemos que saber esto. Tenemos que estar conscientes de eso. Esto no es religión. Esto es la obra del Señor en nuestra vida. Somos libres. Cuando el Señor venga, hermanos, cuando nosotros seamos arrebatados, nosotros nos vamos a ir para la presencia del Señor. Y sepa, hermano, que inmediatamente cuando la iglesia sea arrebatada, aquí va a quedar un caos, una crisis. Sepan, por sentido común se advierte. ¿Ah? Como en los días de Noé. Fue redimiendo a Noé, fue sacando a Noé, comenzó la crisis. Como en Sodoma y Gomorra, fue sacando a Lot, comenzó la pena. ¿Ah? Lo mismo va a pasar. Cuando la iglesia sea sacada, va a comenzar la crisis. Por sentido común, mire, usted sabe, hermano, que hay muchos pilotos, por ejemplo, de aviones que son creyentes. O motoristas, ¿verdad? Y cuando el Señor arrebate a esos motoristas, a esos pilotos, va a comenzar la crisis. Yo no sé cuántos accidentes van a haber, yo no sé cuántas crisis van a haber, y la iglesia va a ser sacada. Pero esa es la esperanza nuestra, porque hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Saber estas cosas. ¿Verdad? Hermanos, sigamos estudiando el capítulo 6 de Romanos, y ya va a ver usted cómo Dios nos va a bendecir. Antes, hermanos, yo quiero hacer pues lo que siempre hacemos. Si entre los creyentes hubiese alguien que nunca ha puesto su fe en Cristo, esta es la oportunidad para que tome la decisión de depositar su fe en el Señor Jesús. ¿Habrá alguien en esta mañana que nunca ha puesto su fe en el Señor y quiere tomar la decisión? Pues este es el tiempo para que lo haga. Este es el momento para que lo haga. ¿Quiere alguien en esta mañana poner su fe en Cristo? Depositar su confianza en el Señor. Ya explicamos, hermano, de que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, nuestra posición en Cristo es adquirida. Entre otras cosas, somos sellados con el Espíritu Santo. El Señor nos da la bendición del sello del Espíritu Santo y experimentamos pues la bendición de tener la presencia de su Espíritu en nuestra vida. Por eso yo le pregunto, hermano, en el amor del Señor, ¿habrá alguien en esta mañana que quiera tomar la decisión de poner su fe en el Señor Jesús? Yo le invito para que lo haga si ese es su deseo. En el nombre del Señor le invitamos para que usted tome la decisión si ese es su deseo. ¿Habrá alguien que quiere poner su fe en Cristo en esta mañana? Le invitamos. Y si no, pues siempre le invitamos, hermanos, para que siga oyendo la palabra del Señor. Si a usted bien le parece, pues que se siga congregando con nosotros y nosotros le seguiremos hablando de la palabra de Dios.